Buenas tardes, estimadas docentes. Nos volvemos a encontrar en este espacio virtual, pero en este caso para presentar la materia alfabetización inicial del tercer año del profesorado en educación primaria. Mi nombre es Pamela y voy a tratar de desarrollar este recurso explicando con mis palabras ideas o conceptos fundamentales acerca de la alfabetización. ¿Qué es la alfabetización? Como preámbulo me gustaría destacar que la alfabetización fue y seguirá siendo un desafío permanente. ¿Qué significa esto? Un desafío ¿con respecto a qué? Con respecto a la función de la educación en la sociedad. Eso como preámbulo. Me gusta la palabra desafío. Pero si vamos a un concepto, debemos decir que la palabra alfabetización hace referencia a un conjunto de variedades lingüísticas y cognitivas necesarias para el ingreso al mundo del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que estar alfabetizado significa disponer de este conjunto de habilidades de lectura y escritura, entendidas estas como cálculo, numeración, resolución de problemas. Entonces, la alfabetización es un conjunto de habilidades lingüísticas y cognitivas. Pero ¿qué sucede? Frente a la alfabetización encontramos la analfabetización. ¿Qué significa esto? Una persona analfabeta puede ser analfabeta pura o analfabeta funcional. Así como indica la imagen, una persona con los ojos vendados. Quiero destacar con esto, o lo que quiero demostrar con esta imagen, que una persona analfabeta pura no puede leer ni escribir, por lo tanto no puede desempeñarse en determinados ámbitos. Eso es lo que quiero demostrar con la imagen. Al no saber leer y escribir, no puede desempeñarse en determinados ámbitos que la sociedad exige. ¿Y qué es una persona analfabeta funcional? Es aquella persona que deletrea, pero no comprende, o comprende solo un fragmento de un escrito, y es incapaz de gestionar su propia escritura. Entonces, estas personas no son funcionales a lo que la sociedad exige hoy en día. Continuando con la diapositiva, nos encontramos con otra clase de alfabetización, que es la alfabetización emergente. Como dice el concepto, hace referencia a las habilidades y actitudes que los niños desarrollan en relación a la alfabetización antes de saber leer y escribir de manera autónoma. Es decir, este proceso está constituido por las conductas de lectura y escritura de los niños, pero que preceden a la alfabetización convencional. Luego de este proceso van evolucionando hacia la alfabetización que encontramos en la siguiente diapositiva, que es la alfabetización inicial. Esta se extiende durante todo el primer ciclo de escolaridad. Comienza, por supuesto, en la salita de 4, de 5, en la salita de 3 inclusive, y permite el ingreso del niño en el dominio de la lengua escrita. Es decir, sienta las bases para la apropiación del sistema de la lengua escrita que se produce en el próximo proceso denominado alfabetización avanzada. Como dice la imagen, tenemos a unos niños ya desde el nivel primario,
y este proceso ya es un poco más complejo. En este caso se enfrentan a un desafío que es dominar procesos de comprensión, comenzar a producir textos, desempeñarse autónomamente, es decir, estar alfabetizado de manera avanzada permite que el alumno se encuentre con nuevas habilidades a las que debe hacer frente y lo que le permite consolidar conocimientos adquiridos a través de distintas estrategias que aplica el docente y estrategias propias, es decir, autogestionadas. A esta alfabetización se puede observar también condicionantes en esta alfabetización. ¿Qué significa? Que ningún niño puede aprender en condiciones, por ejemplo, de desnutrición o pobreza extrema. Los condicionantes socioeconómicos influyen negativamente en el proceso alfabetizador. ¿Por qué? Porque no le permiten desarrollar al máximo sus habilidades y tampoco permiten una comunicación abierta entre el hogar y el aula. Son chicos que se encuentran a veces despejados, digamos, o alejados de las instituciones, asisten muy poco a clases, generalmente se encuentran a grandes distancias, lo que produce situaciones desfavorables para que se dé positivamente el proceso de alfabetización. ¿Cuáles son los conocimientos implicados en este proceso? El fundamental es el conocimiento de la lectoescritura. ¿Qué significa esto? Comprender que la escritura es lenguaje y por lo tanto descubrir sus funciones, cómo se conforma, cuáles son sus instrumentos, cuáles son sus propósitos. En este caso, el eje gira en torno a lo que es el conocimiento de la lectoescritura. El rol del nivel inicial. Cuando hablamos de nivel inicial, hacemos referencia a la salita de 3, de 4, de 5 años. En el nivel inicial, el conocimiento básico, digamos, donde se asientan todas las bases, es el conocimiento de la escritura. Es decir, conocer las unidades del lenguaje, las letras, las vocales, sonidos, sílabas y hasta palabras cortas. Saben distinguir, comienzan a trazarlas, comienzan a reconocerlas, a relacionarlas. En este caso se detectan las primeras características formales de la lengua escrita. ¿Y cuál es el rol del docente? El docente tiene un rol protagónico, es decir, mediador, andamio entre el alumno y el conocimiento. El docente debe comprender que lo más importante es que el niño adquiera la posibilidad de escritura y que el niño sepa que la escritura implica reglas específicas de construcción. Implica reglas, implica normativas, implica formatos, ya desde el nivel inicial. Proyecto alfabetizador. Acá se produce como un círculo vicioso porque nos preguntamos si todas las áreas del currículum contribuyen al proceso alfabetizador. Y yo diría que es al revés. El proyecto alfabetizador
contribuye a todas las áreas del currículum. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la escuela? En primer lugar, decimos que la función de la escuela es la inclusión, la presencia, y por lo tanto, esto es aplicable a todas las áreas del currículum. Entonces, el proyecto alfabetizador es el que profundiza el conocimiento en todas las disciplinas. ¿Cuál es la dificultad de los alfabetizandos, de los alumnos? ¿Cuál es la dificultad que podemos encontrar? Esta se origina en la relación que hay entre, por eso hay una palabra en el medio, se origina en la relación que hay entre el significante fónico y el significante gráfico, por lo que deben atravesar los niños. Es decir, pueden hablar, se pronuncian a través de un sistema de signos, de códigos, pero no pueden escribir. Entonces, es allí donde se da una descontextualización. ¿Qué significa esto? Que debe haber un punto en común entre la lengua fónica y la lengua gráfica. Es por eso la imagen. Por ejemplo, una alumna que quiere hablar y tal vez puede hacerlo fluidamente, pero a la hora de escribir es como que se produce un desfasaje. Entonces, a veces, por eso decimos que existe un punto en común entre hablar y darse a entender a través de la lengua gráfica, ¿sí? Ahora empezamos a desarrollar la alfabetización en las demás áreas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, en matemática, alfabetización en el área de matemática. Requiere de conocimientos como la numeración y el cálculo. ¿Para qué? Para usarlo en situaciones cotidianas. Aprender matemática es construir el conocimiento de conceptos y procedimientos. Esa es la diferencia. En matemática se aprenden conceptos, pero hay que aplicarlos. Entonces, las actividades en esta área de matemática implican la adquisición de reglas y pasos prefijados y la resolución de problemas de aplicación. ¿Qué sucede en el área de ciencias naturales? Se dice siempre que el objetivo es que los niños aprendan primero a leer y a escribir, pero esto no es aceptable. ¿Por qué? Porque en la alfabetización científica, en la escuela, se produce una combinación dinámica, es decir, no es necesario que el alumno empiece o comprenda lo que significa un concepto, sino que es importante que aprenda, por ejemplo, a observar, por ejemplo, determinados paisajes, salir de campo, observar la vegetación, es decir, experimentar. En eso consiste la alfabetización en ciencias naturales. El docente debe actuar de orientador para que el alumno logre construir conceptos, pero a través de la observación. Llevarlo un día de campo, enseñarle la diferencia entre animales y vegetales, que sepan identificar sus semejanzas, descubrir sus características, agruparlos, y luego en un trabajo posterior ahí sí que conozcan el concepto de cada uno y
también por supuesto que logren ilustrarlo. Entonces, la enseñanza de las ciencias naturales no tiene que ver primero con aprender conceptos, sino con observar primero y experimentar. Acá, por ejemplo, tenemos una salida de campo, la imagen de una salida de campo. Vemos como los niños ya pueden trabajar en grupo, desenvolverse autónomamente, conversar, construir significados. Y arriba ya tenemos una diferencia a través de imágenes entre lo que son las plantas y los animales. Es decir, podíamos haberle presentado los conceptos en el salón de clases, pero es un poco más llevadero y un poco más efectivo llevarlos al lugar, llevarlos a un lugar particular y que ellos vayan experimentando los conocimientos acerca de las ciencias naturales, del espacio. Conocer el espacio, conocer los ambientes, cómo están constituidos, el hábitat, y de esa manera se relacionan con la naturaleza. Alfabetización en ciencias sociales. También es muy importante en las ciencias sociales que el niño vaya desde los conocimientos más simples a los complejos. Sí se estudian también conceptos, pero como las ciencias naturales, también pueden los niños aprender acerca de los lugares, los espacios geográficos, estudiar, por ejemplo, dónde queda su barrio, llevarlo a la plaza, que indiquen cuáles son las instituciones más importantes. Cuando hablamos de ciencias sociales hablamos de alfabetizar, pero de una manera un poco más llevadera y no tanto como decimos en por ejemplo, matemática, que aprenden de códigos, de reglas, sino más bien que sepan utilizar los espacios, desde, por ejemplo, el patio, aprender las nociones, por ejemplo, dónde está el norte, el sur. Alfabetizar en ciencias sociales es enfrentar al niño a la realidad, digamos. Alfabetización en formación ética. En esta área se refiere a la iniciación a la convivencia, es decir, iniciación a que el niño aprenda de valores, de derechos, de obligaciones, a desenvolverse autónomamente. Entonces, en este caso, el uso del lenguaje oral y escrito resulta relevante. ¿Para qué? Para optimizar este proceso. Esta alfabetización implica el desarrollo de la personalidad moral, en primer lugar, y la valoración de los espacios públicos. Es decir, trata de la formación integral de las personas, fomentar una identidad moral, que aprendan a desenvolverse racionalmente y, muy importante, que sean ciudadanos críticos, es decir, que siempre estén abiertos al diálogo, a la capacidad de convivencia, a la reflexión social y moral acerca de los conocimientos que el docente le va presentando. Ahora comenzamos a estudiar, en este caso, comienzo a presentar los métodos de enseñanza. ¿Qué son los métodos de enseñanza? Son los métodos que utilizamos para que el niño aprenda a leer y a escribir, es decir, métodos de lectoescritura, que varían en su procedimiento.
Por ejemplo, en el método analítico o también denominado global, se enseña a aprender la lectura y la escritura centrando la atención en estructuras complejas, es decir, en el significado de las palabras, ¿sí? Le presentamos una imagen de una pelota y también la palabra pelota, pero ellos al ver la imagen ya relacionan y dicen que es una pelota. Es decir, en este caso primero se aprenden las palabras y después se acompañan las palabras con las imágenes, como por ejemplo a través de láminas que muestran la palabra escrita y el dibujo o la imagen del objeto. Y es así como ellos pueden aprender los nombres, ya sea de animales, de objetos, del sol, la luna, y relacionarlo directamente con la palabra. Cuando ya se conocen algunas palabras, se continúa con las frases. Para elaborar frases se usan esas mismas imágenes y el niño ya es capaz de realizar una oración. Por ejemplo, le presentamos primero una pelota, después le presentamos la imagen de un niño. Y como tercera imagen le mostramos un niño que patea la pelota. Entonces, ellos aprenden en primer lugar lo que es el significado de una pelota, de un niño, y después generan su propia oración y dicen, el niño juega la pelota. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de este método? Es un método que permite centrar la atención en el significado de las palabras y en el sentido de la lectura. Resulta motivador, pero solo en una parte, porque también se pueden presentar inconvenientes. Por ejemplo, dificultad para llegar a las unidades mínimas, para conocer y reconocer letras. A veces no pueden acordarse de qué imagen vieron primero, entonces ya se produce dificultades a nivel de observación empírica. Y a pesar de que este método es utilizado, se considera repetitivo y se basa en el componente visual como eje, digamos. Luego tenemos el siguiente método, el método sintético, también llamado silábico. Son métodos de enseñanza de la lectura y la escritura donde, a diferencia del primero, se parte de las unidades mínimas hasta llegar a unidades mayores. Los niños comienzan por memorizar las letras, las sílabas, los sonidos de las letras, para llegar a identificar las palabras y oraciones. Más adelante voy a presentar este método ya con sus cartelitos y con sus vocabulario. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de este método? A pesar de que es el más empleado por los docentes y es el que se encuentra enfocado en los libros de iniciación a la lectura, tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la imitación, la repetición, la reproducción de letras y sonidos. Tiene que ver mucho con la memoria a corto plazo. Y el niño a veces puede adaptarse a este tipo de actividades y a veces le puede costar un poquito más. El próximo método es el método alfabético. A ver si podemos agrandar la imagen, porque este método es también llamado lineal.
Porque parte de la memorización de cada una de las letras del alfabeto. Por eso se denomina método alfabético. Se comienza a enseñar primero, en primer lugar, las vocales y luego las consonantes. Se mezclan estas vocales con las consonantes y se comienzan a formar sílabas. A partir de allí se comienza, por ejemplo, a construir una palabra para luego unir las palabras y construir oraciones. Pero este método también tiene sus debilidades. Es decir, difícilmente los alumnos llegan a construir palabras con significado. ¿Por qué? Porque pueden deletrear, pero puede que no tengan una buena lectura. ¿Sí? Entonces, a partir de este método, no podemos llegar a definir o a establecer que se llegue a un determinado resultado positivo, digamos.